Bueno, esta última parte de la colección de videos que hace referencia al método tiene que ver con los materiales, los instrumentos y el procedimiento. Dentro de materiales e instrumentos, nosotros tenemos que registrar todos aquellos instrumentos, precisamente, aquellos materiales, aquellas estrategias, aquellas herramientas con las que contamos para realizar la medición de las variables psicológicas, para el caso de los estudios no experimentales. Para el caso de los estudios experimentales tendremos que describir todas aquellas herramientas, instrumentos, materiales que nos sirven para manipular y medir las variables. Bueno, en el apartado de materiales e instrumentos hay unos elementos a considerar para la redacción. El primero de ellos es que se debe describir el constructo que evalúa el instrumento. Esto quiere decir que usted debe definir cómo efectivamente se va a medir ese instrumento. Esto tiene que ver, si se fija, con lo que es la operacionalización de las variables. Si bien usted ha operacionalizado sus variables o ha dado una definición operacional de sus variables, acá debe describir el constructo nuevamente tal y como el instrumento se lo proporciona. Es decir, entender la variable a medir tal como el autor que creó el instrumento da a entender ese constructo. Bueno, la definición puede ser la misma, es decir, aquella que usted ya ha definido en el marco teórico, que la definió a partir precisamente del instrumento. Sin embargo, en casos de que esta sea distinta, pues hay que hacer esa precisión en el apartado de instrumentos. El segundo elemento a considerar es describir condiciones de evaluación y calificación, es decir, se describe cuáles son las formas de calificar el instrumento y cómo se van a evaluar las personas con las que se trabaja. El tercer elemento es describir las propiedades psicométricas de los instrumentos y esto hace referencia a todos aquellos elementos que permiten dar cuenta de la validez y la confiabilidad del instrumento utilizado. De igual manera, todas aquellas propiedades que permiten decir que un instrumento es validado o no es validado en una población específica o si está adaptado en esa población específica. Recuerden que eso es un elemento importante porque de no estar validado un instrumento dentro de una población, el instrumento perdería confiabilidad y validez. Y eso afectaría obviamente los datos. Lo correcto es que usted utilice o use instrumentos que están adaptados o validados en la población con la que usted trabaja. Eh, y en ese sentido, en el caso de que no hubiese instrumentos que no hubiesen instrumentos que le permitan a usted evaluar precisamente a esa población, las dos opciones que usted tiene es cambiar de variables, que no sería lo adecuado, pues para el caso del trabajo que estamos realizando, y la segunda sería una adaptación, que usted haga una adaptación. Um, Esto obviamente implicaría que usted tenga que hacer una tesis distinta porque la validación misma de un instrumento pues ya requiere una investigación aparte. Pero se lo puede ver como una oportunidad para realizar trabajos, ¿sí? Esto desde el ámbito profesional. ¿A qué me refiero? Que cuando usted denota que hay algún vacío de conocimiento frente o un vacío metodológico frente a una forma de medir variables, usted pudiera dedicarse a construir instrumentos. Obviamente para eso pues requiere estudiar la, la disciplina que se encarga de la construcción, validación y adaptación de instrumentos, que es la psicometría. Bien, el cuarto elemento es describir además su validación-adaptación, como ya lo habíamos mencionado, y finalmente describir las condiciones de aplicación, es decir, si el instrumento requiere aplicación en hoja y papel, si se requiere de algunas plantillas de calificación o si por el contrario usted lo hará por medios virtuales. Vamos a ver algunos ejemplos, perdón. Este es un apartado de instrumentos tomado de la guía que ustedes tienen en su Classroom. Dice, los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron el test para identificar los trastornos del uso de alcohol, también llamado AUDIT, con un alfa de Cronbach de 0.769. Esto del alfa de Cronbach es el índice de confiabilidad. Recuerden que hablamos de la confiabilidad y validez de los instrumentos. Y esto sale, este dato lo proporciona el mismo instrumento, es decir, los creadores originales del instrumento le proporcionan este dato. Usted lo puede trasladar desde ya sea el manual o desde el artículo científico donde usted está tomando el instrumento.
Dice que tiene validación colombiana y el cual se trata de un cuestionario autoadministrado que consta de 10 preguntas. Las tres primeras hacen referencia a la cantidad y frecuencia del consumo de alcohol, de la 4 a la 6 el comportamiento o actitud ante la bebida y de las 7 a las 8 reacciones adversas. Los dos últimos ítems o reactivos también se les llama las preguntas. Son problemas relacionados con el consumo de alcohol. El segundo es el cuestionario que investiga, el cuestionario investiga los hechos durante el último año. Por otro lado, el inventario, el segundo instrumento, es el inventario multiaxial clínico de Million, con un alfa de Cronbach de 0.7, validación colombiana, 175 ítems conformados por respuestas verdadero y falso. Si ustedes se fijan aquí, le están diciendo la validez del instrumento, el número de preguntas, la forma como se resuelve el instrumento y más abajo seguramente le da algunos datos adicionales, como por ejemplo cómo está dividido el instrumento para poder realizar la calificación, en este caso de eh, los rasgos de personalidades adaptativos. Bueno, esta es una de las formas como se puede ir redactando el apartado de instrumentos. Obviamente aquí no está completo, pero usted tiene la guía en Classroom para que pueda observarla y darse una idea de cómo se realiza. Bueno, en el programa de psicología hay disponibles unas baterías, ya las vamos a ver, que usted las consigue en su Classroom. Usted entra a Classroom en el apartado de eh, método en investigación cuantitativa, en el número 7, instrumentos del programa. Usted encuentra este archivo y al darle clic aquí va a encontrar un listado de todas las pruebas que se encuentran en el programa de psicología. Para su conocimiento, obviamente aquí usted tendrá que ir mirando la lista, ir mirando por ejemplo los espacios académicos en los que suele utilizarse o podría utilizarse una de estas pruebas y la función, por ejemplo, aquí te dice el tema o la categoría general de la prueba para que usted pueda identificar más fácilmente su uso y para qué podría aplicarse. Bueno, dentro de los instrumentos y las baterías que tiene el programa, usted tiene que realizar un procedimiento para poder hacer la solicitud. El primero de esos pasos es que usted revise ese catálogo que les estoy mostrando aquí, que usted puede encontrarlo en su Classroom. El segundo es localizar la prueba, como ya lo dijimos. Tercero es solicitar el espacio en conjunto con su asesor. A los estudiantes solo les prestan las pruebas para revisión siempre y cuando estén acompañados de un docente, en este caso el asesor del trabajo de grado. Para el caso de nuestro trabajo, si alguno de ustedes va a realizar la aplicación con un instrumento de los que hay ahí, pues obviamente quien pedirá el espacio soy yo. Para ello usted tendrá que rastrear la prueba y avisarme con tiempo para solicitar el espacio, bueno, porque al menos son 3 días hábiles eh, con los que uno de manera anticipada debe realizar esa solicitud. El cuarto es revisar la prueba y su manual. Esto se hace en el laboratorio de medición y evaluación. Y finalmente solicitar la aplicación al coordinador de laboratorios, que en este caso es el profesor Sebastián. Esta solicitud de aplicación puede ser de varias formas. La primera es que usted los cite, en este caso como las pruebas son de aplicación directa y manual eh, en el laboratorio, porque usted no puede sacar las pruebas de los laboratorios y mucho menos de la universidad. Entonces la aplicación debe realizarse sí o sí en el laboratorio. Bueno, por otro lado hay pruebas de aplicación presencial, así como les estoy diciendo, y otras de pruebas de aplicación virtual. Esto quiere decir que el instrumento está cargado en algún software y usted puede hacer uso de los computadores que hay en el laboratorio de medición y evaluación. Como les mencionaba, en el caso de ser virtual puede realizarse la aplicación desde afuera, pues obviamente porque usted puede hacer uso incluso de las salas de sistemas. Bueno, por otro lado, esta es una aclaración para todos. En caso de que la prueba que usted va a aplicar no esté en el laboratorio,
les aclaro, para su trabajo de grado, ténganlo muy claro esto, para su trabajo de grado, si usted utiliza una prueba que consiguió en internet eh, gratis, debe con su asesor solicitar permiso para el uso de esa prueba. ¿A quién? Al creador original de la prueba. ¿Sí? A veces uno encuentra en internet artículos donde te describen una prueba que sirve para lo que usted quiere hacer. Lo correcto es que usted, en conjunto con su asesor, envíen un correo. Esto por lo general lo hace el asesor desde el correo institucional. Envíen un correo a los autores originales del instrumento. La dirección de correo electrónico la pueden encontrar en los artículos científicos donde está el instrumento. Solicitando el permiso de uso, obviamente para esa solicitud se le debe contar más o menos qué es lo que se pretende hacer, cuáles son los objetivos de la investigación y se le aclara que el uso de la prueba será con fines netamente académicos. Una vez que el autor responde esa solicitud, usted ya con eso tendrá el aval para hacer la aplicación. Bueno, sin ese aval usted no puede realizar la aplicación porque estaría incurriendo en una falta ética. Por otro lado, si la prueba estuviera en una editorial, como en el caso de Manual Moderno, que suele comprar pruebas para distribuirlas, pues usted tiene dos opciones, o utilizar una que esté en la universidad, si es que la universidad la tiene comprada, o dos, adquirirla por su cuenta. Eso también suele pasar, ¿no? Algunos estudiantes se hacen alguna prueba y pues la utilizan. En el momento en que usted compra la prueba, adquiere unos derechos de uso. Bueno, entonces ahí no habría problema. Pero cuando hace uso de pruebas gratuitas, siempre tiene que haber esa solicitud. Les aclaro eso porque para que no vayan a tener problemas eh, y no les retrasen su trabajo de grado. Bueno, para el caso de nosotros, del trabajo que vamos a realizar, es probable que utilicemos alguna prueba gratis que encontremos por ahí, pero en este caso, como vamos a trabajar un ejercicio de investigación, no va a ser necesario ese permiso. ¿Por qué? Porque los datos que vamos a sacar no van a ser publicados, ni se va a hacer usufructo de ese producto. Bueno, simplemente van a ser un ejercicio para que usted aprenda cómo se hace el análisis y la recolección, o la recolección y el análisis en ese orden. Finalmente tenemos el procedimiento, que es la descripción paso a paso de la investigación, que este es otro de los apartados que debe aparecer en su trabajo. Y esto, como lo pueden ver en la imagen, la, el detalle y la descripción de este apartado es como si escribiéramos una receta de cocina. Eso quiere decir que usted describe paso a paso cómo hizo o cómo va a hacer en este caso la recolección de datos. Bueno, empezando desde cómo se realiza la adaptación del instrumento, si fuese el caso, por ejemplo, cuando usted utiliza un instrumento por Google Forms, como algunos de sus compañeros lo suelen hacer, en donde tomamos las preguntas, las trasladamos a un formulario para que la aplicación sea más sistemática, ¿listo? Bueno, entonces hay que describir ese paso a paso. Entonces se realiza una adaptación en un formulario de Google Forms, el cual consta de esto y esto y esto. Bueno, ahorita damos un ejemplo. Bien, en la misma guía que ustedes tienen de la tesis, van a encontrar algo parecido a esto que está aquí. Entonces, la idea cuando usted describa el procedimiento es que coloque una figura de las fases, distintas fases que usted llevó a cabo para la realización del trabajo, para la recolección de datos. Y posterior a el gráfico, usted va a pasar a describir cada una de estas fases de manera breve. No tan breve, pues la idea es que describa de manera detallada, pero tampoco que se explaye en exceso. Bueno, habrán fases que requieran un poquito más de detalle y ahí habrán otras fases que su descripción sea muy somera, muy general, ¿ok? Entonces eso ya lo irán viendo en la medida en que lo vayan escribiendo y con las asesorías que vayamos teniendo. Finalmente, un consejo práctico es que usted vaya anotando todo lo que va haciendo a medida que avanza la investigación. Y anotar todo lo que usted va haciendo a medida que avanza la investigación, se puede luego consolidar en su cronograma. En ocasiones, los trabajos de grado se les solicita un cronograma. En mi caso, yo sí lo suelo solicitar. Yo les pido un cronograma
en donde usted me detalla cada una de las actividades digamos, en una especie de calendario en donde usted va colocando mes con mes cómo va avanzando en esas actividades. Bueno, para el ejercicio de la clase no lo vamos a realizar, este cronograma lo vamos a obviar, pero este es un consejo práctico para su vida, incluso para la tesis o la investigación en sí misma. Bueno, y finalmente no olvide escribir correctamente, sobre todo hay algunos grupos que en la redacción todavía están un poquito faltos de, de ser precisos, ¿sí? O de tener en cuenta consejos como los siguientes. Miren, estos son, los saqué de las lecturas mismas que usted tiene en su Classroom. Miren este, dice, empleando un asa de platino recta, sangre de conejo, carnero y humana se sembraron en placas de agar. ¿Sí? El ejemplo dice, observa algún error, entonces luego dice, lo correcto sería algo así como la sangre de conejo, carnero y humana se sembraron en placas de agar empleando un asa de platino recta. Si se fija, la redacción es diferente y esta segunda es mucho más comprensible que la primera. Luego nos pone otro ejemplo y dice, habiendo terminado el estudio, las bacterias dejaron de tener interés. La pregunta es, ¿el experimento estaba tan aburrido que las bacterias dejaron de interesarse? Uno podría preguntarse algo tan absurdo, claro que es obvio que el autor no quiso decir eso, pero lo está diciendo así. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un problema de redacción. Bueno, lo correcto sería como lo especifica este ejemplo de acá. Entonces, revise muy bien su redacción. Bueno, eso es una de las partes más importantes y por las que más les regresan los trabajos a los estudiantes, porque no revisan su redacción. Bueno, finalmente, las consideraciones éticas tienen que ver con el consentimiento informado y condiciones de salvaguarda de datos. En este pequeño apartado que va dentro del método, este es diferente al marco legal. Las consideraciones éticas que van en el apartado de método hablan acerca de cómo se usó el consentimiento informado, si se trabajó con menores de edad debería haber un asentimiento informado y cómo usted va a salvaguardar esos datos, salvaguardar por ejemplo la identidad de las personas y los datos que usted recolectó de esas personas, cómo les va a dar trámite a la luz del código ético, bioético y deontológico del psicólogo y de algunas otras leyes adicionales en caso de que así lo fuera. Eh, por la naturaleza de la investigación. Bueno, entonces usted ahí describe eso. Finalmente, este apartado de consideraciones éticas, en el caso de que usted hable del consentimiento o asentimiento informado, usted debe colocar algo así como se utilizó un consentimiento informado X y entre paréntesis colocar algo así como ver anexo 1, supongamos, o anexo A. Y al final del trabajo, usted coloca un apartado donde dice anexos. En esos anexos debería aparecer el consentimiento informado que usted utilizó. Bueno, el formato, me refiero, el formato de consentimiento informado. Bueno, para esta parte del consentimiento informado, una de las tareas que ustedes tienen es leerse este documento que está en Classroom, se llama Consentimiento Informado en Investigación. De este archivo, de este documento, vamos a hacer un pequeño quiz. Entonces, por favor, deben leerlo. El quiz se hará la siguiente clase, la próxima clase que nos veamos. ¿Ok? Tengan en cuenta que este está en Classroom y usted lo puede encontrar acá, en el elemento número. Ay, perdóname, vamos a ver. En el apartado. En el apartado. En el numeral 7, en la pestaña 7, el apartado 3, consentimiento informado. Usted al darle clic aquí encontrará pues, este documento. Es un artículo científico cortito de 6 páginas que requiero que lean para un pequeño quiz. Eso sería todo muchachos. Muchísimas gracias.